Como les decía anteriormente, teniendo esas dos líneas, vamos a medir un segmento desde el borde de la hoja de 7.7 centímetros, tanto a este lado como a este otro sobre la línea, para obtener la parte superior de la hoja. Siempre tenemos que cerciorarnos que estamos marcando bien para que no nos vaya a quedar torcido. Ahí me había equivocado por unos milímetros, entonces es mejor corregir de una vez. Trazo esta línea y el espacio que me queda aquí en esta parte de aquí es más o menos de 9 centímetros. Entonces, como lo que ocupamos es un cuadro, vamos a medir 9 centímetros a partir de esa línea que hice y 9 centímetros hacia acá. Todas estas medidas podemos variarlas un poquito, no es que tiene que ser exactamente igual. Mientras nosotros midamos bien y las figuras nos queden con los tamaños, digamos, o las proporciones adecuadas, no va a haber ningún problema. Aquí el cuadro me está quedando un poco desfasado hacia arriba o corrido hacia arriba. No hay ningún problema porque es parte del efecto de la habitación, que vemos como más grande el espacio del piso que el de la pared. Entonces vamos a borrar un poquito las líneas que me sobraron aquí, donde medí las dos primeras, porque ya no las necesito hasta ahí arriba. En este paso, si podemos observar en el dibujo de guía, tenemos tres lados del cuadrado en los que se ve la línea exacta donde salen las dos del techo y la del piso a partir de ese cuadrado. Son más bien las dos del piso y la de este lado izquierdo. La del lado derecho tenemos una pared extra que nos va a dar un sentido diferente en el dibujo. Entonces esta la voy a explicar de último, pero lo primero que voy a hacer es trazar entonces las líneas a partir de estas. Tal vez para no enredarnos, ya teniendo el cuadrado y sabiendo dónde está el punto de fuga, puedo borrar estas que no me van a coincidir con los vértices del cuadrado. Ahora, para poder trazar estas líneas, lo único que tengo que hacer es hacer que me coincidan el punto de fuga y el vértice del cuadrado y hacer una línea hacia afuera que nos llegue hasta el borde de la hoja. Como les decía entonces, en la parte superior izquierda, en la inferior izquierda y por último en la inferior derecha. Aunque tenga estas líneas dentro del cuadrado, estas no son parte exacta, digamos, de los objetos que estoy haciendo ahorita. Puede que las ocupe más adelante, pero en este momento no. Les voy a explicar cómo vamos a hacer esta parte aquí de la derecha del techo, la parte superior. Voy a borrar esta. Y entonces a partir de aquí vamos a hacer lo mismo que acabo de hacer con las otras, pero lo vamos a hacer suave porque no necesito la línea hasta el final. Trazo la línea está muy suavemente, porque únicamente nos va a guiar un poquito. Y más o menos le voy a dar sobre esa línea un espacio de 2 centímetros. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, pongo el cero de la regla
sobre la línea del cuadrado de la pared y marco 2 centímetros arriba, 2 centímetros abajo para que la línea me quede recta y trazo entre cada uno de estos puntos una línea que vaya entre cada uno de las líneas que me demarcan el final del techo, el inicio de la pared, el final de la pared y el inicio del piso a este lado. Ya aquí tengo la pared del fondo, tengo una pared que va a ir inclinada en diagonal, ¿verdad? Y ahora tengo que hacer en este lado otro rectángulo para que me quede una pared pequeña de frente. Esta, lo que vamos a hacer es medir igual 2 centímetros y medio. Puedo calcular que la regla esté recta y marcar de una vez la línea a 2 centímetros y medio. Cuando ya tengo ese espacio, entonces trazo la línea recta entre este y este. En esta parte de aquí abajo sucede algo. Se me sale el espacio, ¿verdad?, del piso. Tendría que agrandarlo hacia acá. Sin embargo, como va a ir un sillón dibujado aquí en esta parte, casi que toda la estructura del sillón me va a tapar a mí este espacio. Voy a dejarlo así de momento. Si más adelante en el dibujo el sillón lo tapa, entonces borramos y ya no lo vamos a necesitar. Si no, vamos a tener que correr desde el punto de fuga hasta este vértice el piso. Pero de momento lo vamos a dejar así. Para completar esta pared nos falta dibujar una línea que va a ir hacia el punto de fuga igual. Entonces venimos al punto de fuga, colocamos en el vértice y trazamos la línea desde aquí hasta el final de la hoja. Ya como en esta parte no necesito esta, puedo borrarla. Y voy a venir hasta esta parte y voy a rayar esta. Puede que la necesitemos, puede que no, pero la vamos a hacer de una vez. Así acá. En estas dos paredes, por ejemplo en esta del fondo y en esta de aquí, tenemos dos detalles en el dibujo. Voy a explicarles cómo hacer esos dos, porque casi siempre cuando dibujamos a perspectiva o a un punto de fuga, lo vamos a necesitar mucho. ¿Qué hago yo con esto? Bueno, tenemos uno que es como una ventana en esta pared, o no sé si pareciera una puerta más bien, en esta pared, y tengo como un cuadro guindando aquí en esta otra. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo voy a medir más o menos un medio centímetro de distancia en esta parte de la pared. Entonces pongo medio centímetro ahí, marco al 0 y pongo medio centímetro aquí abajo y marco al 0 igual. ¿Dónde me va a comenzar esta línea? Bueno, yo le di más o menos 4.2 centímetros donde iniciaba, que sería más o menos aquí. Y lo hice de 2 centímetros de largo, entonces 4.2 más 2 centímetros, 6.2. Al ser un objeto plano, lo único que yo estoy haciendo es una línea recta, pequeñita, de 2 centímetros. ¿Cómo le voy a dar forma a ese cuadro que tengo ahí? Bueno, puedo calcular primeramente medio centímetro del borde hacia acá para que nos quede más o menos centrado en lo que es la pared. Voy a trazar una línea suave porque no la voy a necesitar toda hasta el final. Marco un poquito ahí
Y después de donde comenzó la línea que acaba de marcar hasta el punto de fuga, voy a chocar contra la línea que hice de último. Y a partir del final de esta línea hasta el punto de fuga, igual chocando hasta la línea que hice anteriormente, me va a dar más o menos la figura o la forma del cuadro que está en la pared. Borro el pequeño segmento de línea que me queda y ya tengo más o menos la idea de ese espacio. Para la puerta que tengo a este lado es la misma idea. Puedo dejar un medio centímetro o menos en ese espacio, igual hacia abajo, y trazar la línea hasta la base. Sin embargo, bueno, sería mejor hacerlo desde aquí. Entonces dejo unos 3 milímetros a cada lado y trazo la línea. Aquí la línea que va a ir hasta el punto de fuga es a partir de esta. Entonces trazo desde aquí hasta el punto de fuga y que choque más o menos a la línea que debo hacer en esta parte, que es dejando unos 3 milímetros. Vengo y trazo acá, dejando siempre la misma distancia entre la parte superior y la inferior de la regla, y trazo la línea que me demarque hasta donde va a llegar la altura de la puerta. Y ahí tengo la mayoría del dibujo de lo que ocupo al lado derecho. Ya el resto de cosas que necesito hacer son las caras frontales de del estante que tenemos aquí en el lado izquierdo arriba, la parte de abajo que va a un televisor, y después tengo un mueble con esos de televisión que irían en esta parte. Entonces, lo que tengo que hacer yo para lograr ubicar esos muebles, lo único que tengo que hacer es la cara que yo tengo de frente. En este caso, lo que vamos a estar viendo ahí, por ejemplo, es un rectángulo pequeñito para el estante, un rectángulo alargado hacia arriba, delgado, que va a ser el televisor, y abajo el mueblecito de televisión. Entonces, más o menos la distancia que yo le di a esos dos era el mueble de televisión a 1 centímetro de la pared y el televisor y el estante a 2 centímetros, porque estaba un poquito más hacia adentro. Entonces marco ahí arriba, marco de igual forma abajo, siempre tratando de que la regla quede lo más recto posible, ambos tamaños para aprovechar de una vez la medición, y más o menos va a quedar así. Yo le di 6 centímetros de distancia a partir del borde de la hoja hacia arriba a lo que es el mueble de televisión. Entonces voy a poner aquí la regla estratégicamente, por ejemplo en el 20, para llegar a esta línea de guía o el espacio de guía, y 6 centímetros sería aquí del 20 al 14 para hacer el tamaño del mueblecito que tengo aquí. Voy a marcar a 3 centímetros de ancho, entonces igual vengo aquí, trato de poner la regla lo más recto posible, marco 3 centímetros arriba y también 3 centímetros abajo. En este espacio trazo
este que sería la parte frontal del mueble de televisión. A 1 centímetro de distancia voy a empezar a hacer lo que es el rectángulo que me va a marcar la televisión. Entonces ya había marcado aquí a 2 centímetros hacia adentro, y a este televisor yo le di un tamaño en la línea de otros 6 centímetros. Entonces a partir del 10, ¿verdad?, hasta el 4 tendría 6 centímetros. Y para el estante le di un centímetro de distancia, y ese lo hice de únicamente medio centímetro. Entonces iría del 3 a 2,5 para acomodarlo ahí. A esta línea de aquí le di, o a este rectángulo le di únicamente medio centímetro de ancho. Entonces puedo marcar medio centímetro aquí, con la misma regla y en la misma posición, medio centímetro arriba, y este me va a ayudar a cerrar en esta parte. Entonces marco el medio centímetro y trazo esta línea entre punto y punto. Para este otro objeto de aquí, que es como el estante, voy a medir desde la línea que hice 1,5 centímetros hacia acá. Entonces 1,5 centímetros, coloco arriba igual lo más recto posible, centímetro y medio, y cierro la figura. Aquí ya tengo dibujado en gran parte el estante, el televisor y el mueble de televisión. Luego tenemos una mesita que es de centro, que está aquí en esta otra parte. Esa le vamos a dejar más o menos 4 centímetros de distancia a partir de este mueble. Entonces no importa, yo puedo medir en una parte, aunque ahí no esté la mesa, pero que me guíe desde el mueble, ¿verdad?, para que me quede una línea recta. Entonces tengo marcado 4 centímetros en ambos lados, y esta, la parte superior de la mesa, la voy a dejar a 7 centímetros y medio. Entonces a partir de aquí, 7 centímetros y medio, sería más o menos en esta parte, marco 7 centímetros y medio aquí, y a esa mesa yo le di 5,5 centímetros de ancho. Entonces entre cada punto de estos marco los 5,5, que va a ser la parte de arriba de la mesa. A partir de ahí voy a medir medio centímetro en este lado, medio centímetro en el otro, y termino de cerrar la figura aquí en esta parte. La línea de la izquierda me quedó un poquito más pequeña, entonces acomodo la regla que quede paralela a la línea que hice arriba lo mejor que pueda, lo trazo, y aquí nada más termino de hacer lo que me faltó de la línea. Para hacer las patas de la mesa y que quedaran un poquito como inclinadas hacia afuera, lo que hice fue marcar medio centímetro a cada lado, les dejé 2,5 centímetros de distancia.
Aquí lo que podemos hacer es marcar los 2,5 al puro borde de la mesa y marco 2,5 en esta otra dirección. Voy a acomodarlo aquí para marcar que sea recto, y entonces esta lo voy a marcar a 3, aunque lo que está midiendo son 2,5 centímetros. Y entonces a partir del punto que hice aquí voy a hacer la línea hacia esta parte. Entonces 2,5 centímetros ahí, 2,5 acá, y para hacer el grosor de las patas puedo medir igual, desde el 0, medio centímetro, medio en esta otra dirección, y lo mismo abajo. Aquí puedo cerrar la línea de una vez, entonces medio centímetro y medio centímetro, y trazo para cerrar esta forma. Podemos observar que hasta este punto lo único que he hecho son las caras frontales de los objetos. Ahí de los principales que me puede quedar es lo que es el sillón, que a ese le vamos a dar 3,5 centímetros desde el borde de la hoja. Igual medimos en dos partes para que me quede lo más recto posible. Y este lado de aquí, como él se esconde un poquito en la pared, vamos a darle 6 centímetros en esta línea, y hacia la parte superior vamos a medir 6,5 centímetros, 6,5 ahí y 6,5 aquí, que como les comentaba hace un rato al inicio, sí me va a tapar lo que es la parte abajo de esta pared de aquí. Entonces ya no lo necesitamos, podemos borrar esto. Y aquí nada más uno, esta línea con esta, para tener la parte frontal del sillón. Aquí dejo de ocupar también esta línea de acá para que me quede el sillón más limpio. Estas de aquí olvidé borrarlas, ya no necesito ahí tan grande. Entonces, ¿de qué forma voy yo a empezar a darle forma a los objetos? Aquí es muy importante tener en cuenta, por ejemplo, las líneas paralelas. Por ejemplo, esta línea es paralela a esta. Quiere decir que ambas viajan en la misma dirección, y entonces me va a ayudar a que se vea que todo es de un mismo objeto y va, como les digo, en esa misma dirección. Entonces, ¿cómo hago yo para darle el tamaño al televisor y al estante? Bueno, voy a empezar a trazar líneas desde los vértices hasta el punto de fuga. Entonces, por ejemplo, voy a trazar una línea desde aquí y desde aquí hacia este punto. Siempre van a ser líneas de guía, entonces no precisa que yo las llegue hasta abajo. Mientras ellas vayan aquí con la regla y yo esté seguro, no hay ningún problema. Puedo decir, digamos, que el estante y el televisor tal vez nos van a quedar a un medio centímetro del borde de la hoja o menos, tal vez 1 centímetro. Entonces voy a marcar igualmente 1 centímetro hacia acá, 1 centímetro en esta otra, y igual voy a dibujar una línea suave únicamente para guiarme. Ya después yo le voy a borrar el resto. No precisa que sea más grande este espacio porque las líneas se van a reducir. Entonces, desde el punto de fuga hasta el televisor, y trazo entre punto y punto
entre cada una de las líneas para dar la forma al tele. Trazo este otro. Y entonces ya tengo la forma de la cara frontal del televisor y la forma del tele. Tal vez en esta parte de aquí abajo no se ve tanta perspectiva. Podemos ver que se ve un poco plano. Sin embargo, mientras la línea vaya hasta el punto de fuga está correcto. Porque recuerden que tenemos objetos que están sobre la línea del horizonte, que estaría puramente en el centro, ¿verdad? Objetos que están dentro, como el tele, y otros que están por debajo. Si yo tengo un objeto que está totalmente sobre la línea del horizonte, esa parte, la línea que voy a tener en el objeto, va a ser totalmente recta hacia el punto de fuga. Entonces, aunque no se vea tan armónico o tan estético, sí va a estar correcto. Entonces no estoy incumpliendo, digamos, la regla, sino que todo está bien ahí. Esta línea, bueno, la ocupaba todavía aquí un poquito para trazar desde el estante hasta el punto de fuga las líneas que necesito. Una ahí, otra en esta parte, y por último esta de abajo. Ok, ¿de qué forma termino yo de darle forma, valga la redundancia, a este objeto? Bueno, línea paralela a esta, dentro de este espacio iría aquí, donde yo dije que terminar. Y la que nos cuesta un poquito más hacer la mayoría del tiempo es una paralela a esta. Va a ir dentro de este espacio que me marca aquí el dibujo, pero tengo que hacerla que coincida con la línea de arriba. Como consejo, la forma en la que yo lo hago normalmente es colocar la regla donde está el vértice, ¿verdad?, del cual voy a trazar la línea, y tratar de ir calculando que la distancia entre esta línea y la regla sea la misma, tanto en la parte derecha como izquierda. Entonces calculo ahí más o menos y trazo la línea hasta esta otra. Y en esta parte de aquí puedo borrar lo que hice además de la línea. Al estar este objeto sobre la línea del horizonte, entonces, como les explicaba en clase, podemos ver la cara frontal, una cara lateral y la cara inferior. Y así vamos a ir trabajando sucesivamente cada uno de los objetos, siempre y cuando ellos sean con cierto grosor, digamos. Si es algo que es muy delgadito, que está casi pegado a la pared, casi siempre lo vamos a observar así, como una línea, y nada más va a viajar hacia el punto de fuga. En esta parte de aquí voy a venir desde este vértice del mueble de televisión hasta el punto de fuga. Aquí igual podemos hacer tal vez un poquito más grande, como a 1/2 centímetro del cuadrado principal de la pared del fondo hacia los vértices. Entonces tengo uno ahí, tengo el otro aquí que lo voy a hacer como en la misma dirección, y por último desde este vértice de abajo hasta el punto de fuga, igual calculando con 1/2 centímetro. Ahí me pasé un poquito, pero lo que voy a hacer entonces desde esta línea paralela a la del cuadrado, trazo hacia abajo cerrando este espacio que tengo aquí. Borro lo que me sobra de esta línea y, al igual que en la de arriba, pongo en este vértice la regla y trato de alinearlo paralelamente a esta línea de acá, que es la que ocupo cerrar, y esa línea va a ir solamente dentro de este espacio.
borro lo que ya no necesito y entonces tengo la estructura de lo que es el estante del televisor, el televisor como tal y el mueble de televisión. Aquí vamos a hacer lo mismo con lo que es el televisor, ¿verdad? Para que nos dé la línea. Aquí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, que en el tele tenemos otra línea que tenemos que trazar como desde esta altura para donde va a ir la parte de los asientos, y hacia arriba vamos a ver más o menos a qué altura sale el respaldar, igual hacia el punto de fuga siempre, para darle la altura en esta parte. Ahí casi no estoy dibujando, ¿verdad? Pero cada uno va a tratar de hacerlo. Igual, si tuvieran alguna duda o algo, no duden en escribirme. Yo voy a tratar de ayudarles con la explicación. Para la mesa, igual. Esta lo que va a pasar es que como la tenemos totalmente de frente, voy a tomar aquí. Esta no puede ser muy larga porque nos falta dibujar aquí encima lo que es el juego de comedor. Sin embargo, ese juego de comedor está muy frontalmente y hay muy pocos objetos que tienen algún tipo de perspectiva. Lo que tenemos que dibujar es casi que exactamente lo que nosotros estamos viendo ahí. Entonces este juego comedor tal vez le puedo dar aquí como este grosor. Entonces igual, regla paralela a la línea del objeto y cierro. Aquí borro esto y borro este otro. Si observamos, si yo trato de trazar la perspectiva de estas patas, es muy poquito lo que voy a tener ahí para trabajar, entonces no hace tanta falta. A este lado sí un poquito más, entonces puedo trazar como la línea de guía aquí y voy a cerrar paralela a esta el objeto, que sería igual muy poco, pero sí se ve un poquito más la perspectiva en esa pata. Voy a dejar el video por acá para no hacerlo tan larguísimo, y cualquier otra consulta que tengan, con mucho gusto. Bueno, por ejemplo, las cortinas que van aquí al fondo y la ventana es totalmente recta, entonces puede ser medio centímetro desde arriba y tal vez centímetro y medio en cada lado, en el derecho y en el izquierdo, para centrarla ahí un poquito. En la parte inferior sí se le puede dejar un poquito más, ¿verdad? Porque es una ventana, tal vez como unos 2 centímetros y medio o más, para que la ventana quede ahí centrada y nos dé espacio de dibujar juego comedor aquí. Igual el ventilador no tiene perspectiva, se ve totalmente de frente, entonces podemos sacar la mitad de este cuadrado, ¿verdad? Normalmente los bombillos y los ventiladores quedan al puro centro del techo para que queden más simétricos, y entonces a partir de aquí podemos dibujar lo que es el ventilador. Me despido y cualquier consulta con mucho gusto, como les digo. Bonita noche.